El primado del Papa. Lecciones sobre el Syllabus, Niceto Alonso Perujo. Proposición 34. La doctrina de los que comparan al romano pontífice con un príncipe libre que ejerce autoridad en toda la Iglesia, es una doctrina que prevaleció en la Edad Media. Esta proposición no es precisamente un mero error histórico, de suponer que la doctrina acerca del primado pontificio, no se conoció en la Iglesia antes de la Edad Media, lo cual revelaría una ignorancia supina en su autor, ni se refiere al poder temporal o principado civil, que es necesario al Papa por disposición divina, para ejercer con libertad e independencia su soberanía espiritual, sino que es principalmente un error teológico, cuya malicia consiste en insinuar que el primado pontificio, a semejanza de un principado libre e independiente con autoridad sobre la Iglesia universal, debe su origen a las doctrinas que prevalecieron en la Edad Media, merced a las falsas decretales, a la ignorancia de los escritores de aquella época, y a las intrigas de los mismos papas, para justificar sus usurpaciones, y llegar a la dominación universal que ambicionaban, y a otras muchas circunstancias que contribuyeron poco a poco a ensanchar el poder papal en aquella época de oscurantismo. Fácil es refutar este error de una manera contundente, presentando indudables documentos de la más remota antigüedad, que prueban el primado pontificio. Es evidente que Jesucristo confirió a San Pedro un verdadero primado de honor y jurisdicción sobre toda la Iglesia, cuando le puso por piedra fundamental de ella: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. A Pedro en particular le dio las llaves del reino de los cielos, o sea, el símbolo de la potestad suprema: te daré las llaves del reino de los cielos. Le dio también en particular la facultad de perdonar los pecados, de imponer censuras y levantarlas, y de dictar leyes: todo lo que ligares en la tierra, será ligado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en los cielos. A él solo le aseguró que no faltaría su fe, y le dio el poder de confirmar en ella a sus hermanos: he rogado por ti, para que no falte tu fe, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos, y cumplió este designio, cuando encargó a solo Pedro el cuidado supremo de todo su rebaño, o sea de toda la Iglesia: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por donde se ve, que San Pedro recibió muchas facultades, con exclusión de los demás apóstoles, y que estas facultades no pueden ser ejercidas sino por uno solo. La idea de Jesucristo, como enseñan los santos padres, fue constituir en él y por él la unidad perfecta de su Iglesia. No hay ninguna sociedad bien organizada, en la cual no haya una cabeza que reasuma todo el poder. Debiendo la unidad sintética de la Iglesia perseverar, como la misma, hasta el fin de los siglos, el primado de San Pedro no podía ni debía reducirse solo a su persona, sino que por prisichan se había de transmitir a sus sucesores. A nadie niega que el episcopado conferido por Jesucristo a los apóstoles, pasó, muertos estos, a los que le sucedieron en el gobierno de cada Iglesia, y de la misma manera debía continuar el episcopado de San Pedro, porque de lo contrario, la Iglesia hubiera dejado de ser una después de la muerte de aquel apóstol, hubiérase cambiado esencialmente su constitución, y no hubiera sido la misma que fundó Jesucristo. Así fue, que los sucesores de San Pedro ejercieron este primado, reconocido y acatado por toda la Iglesia. Este es un hecho confirmado por el testimonio unánime de los santos padres y de los concilios, y por la historia de los primeros siglos. Esta doctrina está inculcada y repetida en los escritos de los santos padres, afirmando unos: a. que Jesucristo dio a San Pedro autoridad sobre los demás apóstoles; b. otros que quiso establecer en Pedro la unidad de la Iglesia; c. fundarla sobre su fe, y no solo sobre su fe personal, sino sobre la que había de predicar en adelante; d. estos, que la adhesión a Pedro es un medio indispensable para conservar la unidad, e impedir los cismas; e. aquellos que los que se separan de él son herejes, y que esta es la regla más segura para distinguirlos; f. y otros, por último, que le dan los títulos más gloriosos, así como a la silla romana, confesando su autoridad y supremacía universal. Así se explican San Ireneo, que afirma la necesidad de profesar la fe romana: adam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos qui santundique fidels; Tertuliano, que llama al Papa Pontificem Maximam, Episcopum Episcoporum; San Cipriano, que apellida a Roma Petri Catedram, ad que, ecclesiam principalem unde una aita sacerdotalis orta est, y que quien la abandona está fuera de la Iglesia, qui Catedram Petri, supra quem fan data est ecclesia, deserit, in ecclesia esi confidit. En el mismo sentido habla Sano Plato, que dice que es la sola cátedra en la cual se había de conservar la unidad, y que bono unitatis beatum Petrum praeferri omnibus apostolis meruise. San Máximo ensalza la dignidad de San Pedro: utei totius ecclesia gabernacula traderentur, y más expresamente San Ambrosio deduce la célebre consecuencia: ubi Petrus, ibi ecclesia. Omitimos otros testimonios de los dos Gregorious, San Cirilo, San Epifanio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín, y muchos más que sería interminable referir. Del mismo modo, los concilios ecuménicos desde el primero de Nicea hasta el último Vaticano han reconocido y proclamado el primado pontificio. Célebre es el canon sexto del concilio niceno: quod ecclesia romana semperavit primatum. Este canon fue leído en el concilio de Calcedonia, en presencia de 600 obispos, por Pascasino, legado del Papa, y ninguno se opuso, ni lo contradijo. Mas como quiera que se han suscitado varias cuestiones críticas acerca de este canon, debemos investigar cuál fue la verdadera mente del concilio respecto al primado, y nos la manifiesta el hecho que refiere San Cirilo de Alejandría, a saber,
que habiendo decretado aquel concilio que todos los años se había de celebrar la Pascua en el domingo siguiente a la luna 14ª del equinoccio de primavera, mandó que la Iglesia de Alejandría hiciese el cómputo, y avisase por cartas a la Iglesia de Roma, a fin de que por la autoridad apostólica de esta, la Iglesia universal conociese el día fijado, sin ninguna discusión. El Concilio General de Efeso, celebrado 20 años antes que el de Calcedonia, donde se recitó el dicho canon, dio este brillante testimonio de la autoridad del Papa, ninguno duda, antes bien es notorio en todos los siglos. Que el Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió de Jesucristo las llaves del reino con el poder de atar y desatar, qui adocusque tempus et semper in sui successoribus vivit, et judicium exercet. Y antes otro legado había. Notado que la carta del Papa Celestino manifestaba, qual emomnium ecclesiarum curam gerat. El concilio de Calcedonia nos demuestra sus sentimientos hacia el Papa en la carta sinódica que escribieron a San León, Quibus, los obispos del concilio, tu quidem sicut membris caput praeras, ingisquituas baesis gerevant. Rogamus igitur et tuis decretis nostrum an obra judicium, adeorum vae an ubis gestas ant confirmationem, etc. En el COUNC. Bigeneral, 3 de Constantinopla se pronunciaron estas notables palabras, per agaton en Petrus loquebatur, y en la carta al mismo le tributaban este homenaje de respeto y sumisión, tibiut prima esse di universalis ecclesiae quid agendum sit relincimus, liventera quiescents, etc. Act 18, el Ecuménico 7, Niceno 2, recibió y aprobó la carta de Adriano Atarasio, en la cual se lee, cujus sedes, romana, in omnem terrarum orbem primatum tenens refulget et caput omnium ecclesiarum Dei consistit, 3. Por último, el Concilio General 8 confesaba que las palabras de Jesucristo, tu es Petrus, etc., fueron dirigidas non soli apostolorum principi, sed per ipsum ad omnes postillum pontifices veteris Roma, y suscribió la fórmula prescrita por los papas a los obispos orientales, reconociendo su primado de jurisdicción. Nada decimos de los concilios ecuménicos posteriores, de Letrán 4, Lugdunense 2, Florentino, Tridentino y Vaticano, que sancionaron expresamente la misma doctrina, pues nuestro objeto es presentar testimonios anteriores a la Edad Media. Es también notable que las decisiones de aquellos concilios no se consideraban válidas, mientras no recibiesen la confirmación de la Santa Sede. Por defecto de esta confirmación no tuvo valor alguno el canon 28 del concilio de Calcedonia. La sanción pontificia se creía tan necesaria en aquellos tiempos, que por no tenerla fueron desechados como conciliábulos el segundo de Efeso y el Ariminense, y aun el segundo de Constantinopla no fue contado entre los ecuménicos hasta que lo confirmó el Papa Vigilio, y lo mismo ha sucedido con los posteriores. Así es que todos, al terminar, se apresuraban a pedir al romano pontífice la confirmación de sus actas, hecho notable que por sí solo basta para probar la supremacía del Papa, al mismo tiempo que confunde a los que pretenden que corresponde a los príncipes el derecho de confirmar los concilios. Por eso decía el Papa San Pascual, que todos los concilios habían recibido su fuerza de la autoridad de la Iglesia romana. Los romanos pontífices ejercieron de muchos modos su poder supremo e independiente de jurisdicción sobre la Iglesia universal. Entre los actos más notables de esta autoridad figura la confirmación de los obispos y de los patriarcas, de modo que su elección no se tenía por válida hasta haber sido aprobada por el romano pontífice. Por el mismo derecho los papas deponían de sus sillas a los obispos indignos, o restituían a los depuestos injustamente, y sus disposiciones eran acatadas y respetadas. Ellos conocían las causas mayores, juzgaban los asuntos de todas las diócesis, enviaban sus vicarios y legados a todas partes, recibían las apelaciones de todo el mundo y revocaban las sentencias, no solo de los obispos y patriarcas, sino hasta de los concilios. Ellos igualmente imponían y levantaban censuras, concedían privilegios, dispensaban los canons en ciertos casos, decidían las cuestiones dogmáticas y daban leyes acerca de la disciplina, y por último, convocaban los concilios generales, los presidían por sí mismos o por medio de sus legados, y los confirmaban, y en una palabra, obraban en todo, dando pruebas de su primado, de su poder supremo y de su autoridad. De este primado dimana un principio de acción y de vida, que se comunica por su medio a la Iglesia universal. Para convencernos de ello, dice Parouni, nos bastará reconocer los muchos y diversos modos con que se manifiesta tal principio desde la fundación del cristianismo. Y como quiera que es este un campo dilatado sobremanera, no haré más que indicar los principales relativamente al Oriente, al Occidente y a toda la cristiandad tomada en su conjunto. En la misma era apostólica, se nos ofrece a la vista en la parte oriental de la Iglesia, el célebre cisma de Corinto, para atajar el cual, recurrieron los fieles al sumo pontífice San Clemente, a pesar de que vivía aún el apóstol San Juan, y a pesar de que escribió este, con el fin de apaciguar los ánimos y zanjar las desavenencias, una larga y sentida epístola, que ha llegado hasta nosotros a no mucho después se suscitó en las iglesias del Asia la gran cuestión acerca de la celebración de la Pascua. Los asiáticos, siguiendo el rito que introdujo San Juan, la celebraban el día mismo en que caía el plenilunio 14º después del equinoccio de primavera. El Papa San Víctor ordenó que según la tradición de la Iglesia romana recibida del apóstol San Pedro, se trasladara su celebración a la dominica siguiente, ya para que reinara una exacta uniformidad, ya también para que no pareciese que los cristianos judaizaban. El decreto produjo y excitó una fuerte conmoción, fue enviado a Roma San Policarpo para justificar la tradición de San Juan, cuyo discípulo había sido, pero nada pudo conseguir del Papa Aniceto.
Y San Víctor no solo se mantuvo firme, sino que hasta amenazó, con que excomulgaría a las iglesias renitentes. Interpúsose San Ireneo, como hemos visto anteriormente, mas al fin fue preciso ceder, y el concilio niceno confirmó la sanción pontificia. Hizóse el célebre Dionisio de Alejandría sospechoso a los suyos de herejía, y acusado ante el Papa San Dionisio Romano, se vio obligado a justificarse por medio de una apología. Fue condenado por sus impías doctrinas Pablo Samosatense, obispo de Antioquía, pero rehusando sujetarse a la sentencia, apoyado por sus adictos, se recurrió para llevarla a cabo, al emperador Aureliano, que se hallaba en Oriente por causa de su expedición contra Zenobia, reina de Palmira. Ahora bien, era tan conocida hasta de los paganos la primacía del obispo de Roma sobre toda la iglesia, que dijo el emperador que la causa debía llevarse al pontífice, y apenas supo que éste había condenado a Pablo de Samosata, le hizo abandonar inmediatamente la silla de Antioquía. Otros muchos actos atestiguan el primado supremo de la Santa Sede en Oriente, tales como la condenación de Teodoto Coriario Bizantino, de los catafrigios y otros herejes, y las deposiciones de varios obispos orientales, en especial de Antioquía, de Alejandría y de Constantinopla. No demuestran menos la autoridad soberana de los papas sobre la Iglesia occidental, los actos que repetidas veces han ejercido. En efecto, las iglesias occidentales deben toda su fundación a Pedro y a sus sucesores, de las del África lo atestiguan en términos expresos Tertuliano y San Agustín, el Papa Inocencio I lo asegura por lo que toca a todas las de Italia, Sicilia, España, Francia, etc., y las de la Gran Bretaña fueron todas fundadas en los siglos II y III por los cuidados del pontífice romano. Otra prueba tenemos en la controversia que se suscitó sobre los rebaptizantes, especialmente en África, en cuya ocasión es bien sabido que el Papa San Esteban se opuso a San Cipriano y a todo su concilio, amenazándole hasta con el anatema si no cedía a la disichan de la Santa Sede. La condenación de los montanistas, nos la refiere el mismo Tertuliano, y la carta de San Cornelio a Fabio de Antioquía y lo que han dejado escrito otros antiguos autores eclesiásticos, demuestran también con toda evidencia, que la sede romana fue la que condenó la herejía de Novaciano y cuantas más se originaron en la Iglesia de Occidente. En cuanto a la autoridad suprema que han ejercido siempre los pontífices sobre todos los obispos occidentales, es cosa tan pública que no hay quien la ponga en duda. Si por último queremos mirar la autoridad pontificia con respecto a la Iglesia universal, la prueba más convincente de que en realidad es tan soberana como decimos, en virtud del primado inherente a ella por institución divina, nos la suministran las apelaciones que en todas épocas y de todo el orbe católico se han hecho a la Santa Sede. Aunque sus enemigos han procurado con no vistos esfuerzos despojarla de tan inestimable privilegio, con todo, son muy sabidas las apelaciones de San Eustasio, de San Atanasio, de San Juan Crisóstomo, de San Flaviano, de Teodoreto y de Pedro Alejandrino, en Oriente, omitiendo aún muchas otras anteriores y posteriores, y en Occidente son célebres las que desde África enviaron a Roma en tiempo de San Cipriano, Fortunato y Felicísimo, desde España Basílides y Marcial, Chelidonio desde las Galias, y desde otros puntos Sagitario, Sidonio, Clandio, Apiario y muchos más, de cuyas apelaciones hablan por extenso los escritores que han tratado expresamente de esto. Para mi asunto basta el haber tocado solo muy someramente estos hechos, para dar a conocer la autoridad que ya desde los primeros tiempos del cristianismo ejercieron los romanos pontífices sobre toda la Iglesia, y esto, antes y después del concilio sardicense, para que se vea que no tiene fundamento alguno la opinión de los que hacen dimanar de este concilio. El derecho de las apelaciones a Roma. El mismo poder supremo vemos ejercido por los papas en las causas llamadas mayores, reservadas a la Santa Sede desde una época muy antigua, en los legados que enviaba el sumo pontífice a donde lo exigían los asuntos de la corte romana, y en los vicarios apostólicos, revestidos también de facultades extraordinarias para el bien de las diversas iglesias. De todo lo dicho, pues, hemos de concluir que es un hecho histórico el que los sumos pontífices en todos tiempos han ejercido, en virtud de su primacía, una autoridad soberana sobre la Iglesia oriental y occidental, que en todo sentido se desplegó siempre y se comunicó la acción vital del pontificado romano sobre toda la cristiandad, y que siempre reconoció el cristianismo todo por inconcusa esta supremacía, puesto que nadie reclamó jamás contra ella, ni se la trató de poder usurpado, antes. Por el contrario, todos la acataron con la más plena y perfecta sumisión, excepto algunos herejes o cismáticos. A este primado, prosigue, debe referirse todo cuanto hicieron los sumos pontífices ya desde los primeros tiempos del cristianismo en ambas iglesias, la oriental y la occidental, su intervención en los patriarcados de Alejandría, de Antioquía, y más adelante en los de Jerusalén y de Constantinopla, intervención de coacción, de amenazas, de deposiciones y de rehabilitaciones. Según eran los asuntos de que se trataba. A él debe referirse la autoridad de los papas sobre los concilios ecuménicos, relativamente a su convocación, a su presidencia y a su solemne confirmación. Autoridad no meramente directiva, como lo pretendieron algunos, sino de poder, por manera, que algunos concilios, aunque muy numerosos, como el segundo de Efeso y el ariminense, los desechó la Iglesia universal reputando los conciliábulos, porque no fueron convocados, presididos o confirmados por la sede apostólica. Autoridad que anuló cánones decretados por todo el concilio, de lo cual tenemos una prueba en el 28 del de Calcedonia no admitido por el pontífice, autoridad, en fin, que prescribía a los sínodos la fe que debían sancionar, prohibiéndoles absoluta y rigurosamente el apartarse de ella en lo más mínimo, como lo hicieron San León y San Celestino.
A este primado hemos de referir las apelaciones y los recursos que en todos tiempos y de todos lugares elevaron a la Santa Sede personas de todas clases y categorías, sacerdotes, prelados o patriarcas que se creyeron ofendidos por parte de algún particular, o por reuniones enteras de obispos, siendo lo más notable, y lo que más prueba la supremacía del sumo pontífice, que las sentencias pronunciadas por él eran exactamente cumplidas por príncipes poderosísimos, a pesar de lo humillante que había de ser para ellos esta sumisión. Por último, deben referirse a este primado las decisiones de fe que la Iglesia toda veneró siempre y observó como norma de sus creencias, como regla con que distinguir a los católicos de los herejes innovadores, sin que fuera menester acudir a los concilios. El primado pontificio fue además reconocido por particulares, por provincias enteras, por concilios ecuménicos, y hasta por aquellos que tenían interés en negarlo, si les hubiera sido posible. Proclamáronle a la faz de toda la Iglesia cuantos pontífices ocuparon la cátedra de Pedro en el decurso de los siglos, cual herencia que les compete legítimamente como a sucesores del príncipe de los apóstoles, a quien lo confirió el mismo Jesucristo, proclamáronlo sus legados del modo más solemne, ya sea en los concilios generales, ya fuera de ellos, lo proclamó, en fin, el mundo cristiano, sin que jamás se oyera una sola voz en contra. A esta supremacía es debida la solicitud y afán con que procuró siempre la cristiandad estar en comunión de fe y de caridad con la sede romana, persuadidos como estaban todos los fieles de que indispensablemente habían de profesar sus mismas creencias, si querían formar parte de la Iglesia y de la unidad católica, del cuerpo de Jesucristo. A ella es debida la unanimidad con que las iglesias todas, así de Oriente como de Occidente, han mirado como herejes o cismáticos a cuantos no seguían las mismas doctrinas que Roma, a cuantos no estaban en comunión con la silla de San Pedro. En una palabra, de la primacía del Papa dimana cuanto han hecho los pontífices romanos desde el apóstol San Pedro hasta el actual en todo el orbe católico, relativamente a la fe, a la disciplina, al gobierno y a la suprema jurisdicción sobre la Iglesia. Ahora bien, sentado y admitido el primado, instituido por Jesucristo en Pedro y en sus sucesores, cuantos hechos hemos referido se explican natural y sencillamente, se descubre desde luego su reisán, son otros tantos efectos producidos por su causa. Pero por el contrario, no admitiendo el primado nos hallamos rodeados de las más densas tinieblas. ¿Cómo es que no se observó jamás la misma supremacía en otras ilustres metrópolis de la antigüedad, en la de Alejandría, que rivalizó con Roma en grandeza y población, en la de Antioquía, primera cátedra de San Pedro, y lo que es más todavía, en la de Constantinopla, elevada a tan alto grado de esplendor en detrimento de la antigua Roma? Lo más que hicieron sus obispos en la Edad Media, no permitiéndoles su arrogancia estar sujetos al pontífice romano, lo más que hicieron, repito, fue declararse independientes. Aspiraron sí, muchos de ellos a dominar en las iglesias que formaban parte del imperio de Bizancio, ninguno, empero, se atrevió a extender sus miras más allá de aquellos límites, ninguno llevó su ambición hasta alzarse con el gobierno de toda la cristiandad, al paso que vemos a los pontífices romanos ejercer su poder supremo dentro y fuera del imperio romano en Oriente y en Occidente, antes y después del engrandecimiento político y civil de Constantinopla, y vemos también a los patriarcas de las metrópolis orientales, recurrir distintas veces en sus peligros, en los peligros de su fe, al obispo de Roma. Y con esto hemos soltado ya de antemano la objeción aparente, de que el poder de los papas debe atribuirse a la condición de la Roma pagana metrópoli del universo. Porque dejando aparte todas las razones en contra de tal suposición, dejando aparte el consentimiento unánime de la antigüedad que lo hace dimanar de la primacía de San Pedro, si fuese cierta esta opinión, hubiera debido cesar el poder de Roma al aparecer en el horizonte político el astro de Constantinopla, y sin embargo, nunca quizás había estado tan pujante como entonces aquella metrópoli, nunca como entonces se había mostrado tan poderosa su autoridad, como lo manifiesta lo que sucedió con San Juan Crisóstomo, Nestorio, San Flaviano, y más adelante con motivo del cisma acaciano. A más de que, no son por ventura los mismos protestantes los que dicen que el poder de los papas creció en reisán directa de la decadencia del imperio. No son ellos los que afirman que en la Edad Media fue cuando tuvieron lugar las usurpaciones pontificias. He aquí, pues, que sin advertirlo, ellos mismos deshacen su objeción. En resumen, la antigüedad cristiana, con sus actos públicos solemnes y universales nos presenta al primado pontificio, por una parte, como el principio de vida y de acción para toda la Iglesia, como la corriente eléctrica que la penetra y la pone en movimiento, como el regulador, la cabeza que dirige a todos los miembros, como el centro del cual parten innumerables rayos, difundiéndose por toda la circunferencia, por todo el ámbito del cristianismo, y por otra, nos ofrece a la vista la sumisión, la veneración, y la obediencia del episcopado entero, el respeto y la deferencia de los emperadores cristianos no contaminados por el cisma o la herejía, y los soberanos todos, rivalizando a porfía en tributar honores a la silla de Pedro, nos manifiesta el afán y la solicitud de los fieles por conservarse estrechamente agrupados alrededor del solio pontificio, a fin de no caer en error en materias de dogma, y a fin de no desviarse de la unidad, cuyo principio está en él. Nos descubre el amor que profesaron los santos a esta cátedra, ensalzándola sin cesar en todos sus actos, y hasta en el momento mismo de sellar con su sangre la fe del crucificado, nos da a conocer la unanimidad con que los concilios provinciales, nacionales y ecuménicos proclamaron al sucesor de Pedro pastor de los pastores, padre de los padres, jefe supremo de toda la grey, en una palabra,
la antigüedad cristiana nos demuestra la convergencia de todos los rayos hacia este foco, la gravitación universal de los diversos órdenes de la Iglesia hacia este centro común, la tendencia de todo el cristianismo hacia este jefe supremo con Leisaan, pues, el Santo Concilio Vaticano, después de sentar de una manera magnífica y luminosa la doctrina acerca del primado pontificio, definió solemnemente que, si alguno dijere, que no es de institución del mismo Cristo Señor, o de derecho divino, que San Pedro tenga sucesores perpetuos en el primado sobre toda la Iglesia, o que el romano pontífice no es sucesor de San Pedro en el mismo primado, sea excomulgado si alguno dijere que el romano pontífice tiene solamente el cargo de inspección o dirección, mas no plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la Iglesia universal, no solo en las cosas que pertenecen a la fe y las costumbres, sino también en las que se refieren a la disciplina y gobierno de la Iglesia, extendida por todo el orbe, o que solo tiene las atribuciones principales, pero no toda la plenitud de esta potestad suprema, o que esta potestad no es ordinaria e inmediata, sobre todo si cada uno de los pastores y de los fieles, sea excomulgado.